Tenía yo apenas 8 años. No entiendo por qué me dejaban salir a esas horas de la noche, pero eran las 11 y yo me dirigía a la casa de Oscar, mi mejor amigo, por mi mochila con todas las cosas de la escuela. Antes de dar vuelta a su casa estaba esa vieja vecindad, por años abandonada, y que ahora habitaban 3 familias de gitanos. Búlgaros les llamaban en mi colonia. Cuando pasé por ahí, me llamó la atención la figura que se asomaba por la ventana. Lo podía ver claramente a contraluz por la luz de las velas desde dentro. Cuando me vieron, supongo, parado frente a ellos, apagaron de pronto la luz, dejando la ventana en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Arriba, en el techo, estaba la figura del gato nuevamente. Ese gato con cara de niño que me había seguido a casa la noche anterior. Amigas, amigos, bienvenidos a Relatos de la Noche. Hemos estado trabajando estos días en este nuevo relato y la verdad es uno de los más impactantes que nos haya tocado leer. Es además muy particular para mí porque ocurre en la colonia donde yo crecí, en Tijuana, porque está ambientado en las mismas calles por donde me tocó caminar, en los lugares por los que pasaba hacia la escuela, porque se menciona a la iglesia a donde yo acudí por algún tiempo. Y es curioso porque aunque creo que la mayoría de ustedes saben que soy de Tijuana, me parece que nunca he comentado sobre la colonia donde pasé mi infancia. Entonces, bueno, es un detalle bastante curioso, pero sin más, les compartimos este relato. Esperamos que lo disfruten. Les recomendamos de verdad discreción y no escucharlo si son niños o niñas o personas que se sugestionan con facilidad. Estás escuchando Relatos de la Noche. Estoy a punto de contarles una etapa de mi vida que sigue afectando a mi familia, de la que siguen hablando mis compañeros de primaria de aquel entonces, pues, aunque perdí el contacto con todos ellos, todavía hace poco en una reunión, alguien que yo no conocía me preguntó si yo era ese niño al que le había ocurrido todo. Mi familia insiste en que mucho de lo que voy a contarles no ocurrió, que es mi imaginación, un recurso de mi cerebro para poder lidiar con el trauma. Aún así, estoy seguro que muchos de los que hayan vivido por aquí conocerán las leyendas e incluso los personajes que estoy por nombrar. Yo lo recuerdo todo perfectamente, como si hubiese sido ayer, apenas semanas antes de que terminara mi catecismo o hiciera mi primera comunión. Carlos, mi hermano 3 años mayor que yo, no había hecho su primera comunión. Por alguna razón siempre se rehusó y nunca quiso decirle a mi madre por qué. Y por lo tanto, el que yo le hiciera se hizo incluso una especie de obsesión para ella. Las primeras veces que fui al catecismo era tanta su emoción que ella misma me llevaba y estaba por ahí, ayudando en la iglesia y cuidando a Mari Carmen, mi hermanita, que tenía 3 años por aquel entonces, hasta que yo terminaba. Sin embargo, después de algunas veces, Mari Carmen comenzaba a llorar tan pronto nos acercábamos a la iglesia, ubicada en una subida empinadísima en la colonia Guaycura de Tijuana. Decía que le daban miedo las señoras de negro, refiriéndose, pensábamos, a las monjas que vivían en el convento al lado de la iglesia. Y así, muy a su pesar, me dejaba ir solo entonces, acompañado por un chico, Diego, que vivía a 2 calles de casa y al que siempre llevaba su papá. Sin embargo, solo en una ocasión después de eso nos acompañó y entonces iniciamos el recorrido hasta la iglesia, hasta cada catecismo, solos, Diego y yo. Había algo extraño en esos días. Quizás no había tanta gente en la colonia como hoy en día, pero aún así, recuerdo esos recorridos que hacíamos en lo que parecía ser una colonia desierta, cuando solo los habitantes más extraños se atrevían a salir. En una ocasión salimos ya tarde de la iglesia. Bueno, no tan tarde, pero lo suficiente para que ya empezara a hacerse noche y nos urgiera llegar a nuestras casas. En lugar de bajar por la calle principal, tomamos una de las alternas. Era mucho más solitaria, pero el camino resultaba más corto. Pasamos por la escuela primaria, a unas cuadras de la iglesia, y un sonido que provenía desde dentro nos llamó la atención.
escuchar algo a esas horas en una escuela desierta. Mi primera reacción fue correr, pero me di la vuelta unos metros más adelante y noté que Diego no corría al lado de mí. Me frené. Diego estaba asomado, trepado en el cerco, mirando hacia adentro de la escuela, a los salones de sexto, muy cerca de la salida. Regresé lentamente y le pregunté qué estaba viendo, entre murmullos. Me contestó de la misma manera: cállate, nos va a ver. Entonces, vi a qué se refería. Dentro del salón de clases, a 3 metros del cerco de la escuela y apenas iluminada por la luz de la lámpara de la calle, la figura, la silueta de una monja mirando hacia afuera, inmóvil, macabra. Empecé a correr de nuevo, esta vez mucho más fuerte, tan rápido como me permitían los kilos de más que tenía en ese entonces. Ahora sí, sentía los pasos de Diego corriendo a mi derecha. Cuando, una cuadra después, sin frenarme, le pregunté qué diablos haría alguien dentro de la escuela a esa hora. Al voltear, me di cuenta que no era Diego quien corría a mi lado. A mi lado corría un niño de ropas extrañas, rubio, que no dejaba de verme y sonreír. Quise correr más rápido y dar la vuelta en la siguiente calle, aunque eso me alejaba en ese momento del camino a casa, pero el chiquillo, sin inmutarse, corría a la misma velocidad que yo, riéndose de mí. Llegué de nueva cuenta a la calle principal y lo perdí por fin entonces. Totalmente agotado, me paré a descansar y luego, escondido, corriendo de lámpara a lámpara para aprovechar la oscuridad de las calles de aquel entonces, logré acercarme de nuevo a mi calle, casi pasando desapercibido. A una cuadra de casa vi a mi madre caminar apurada junto a Mari Carmen. Evidentemente estaba preocupada porque ya era tarde y yo no llegaba. Cuando me vio, noté que su mirada se iluminó de gusto, pero enseguida cambió a unos ojos enojados que me empezaron a regañar por la preocupación que le había causado. «Ahora, súbese a la iglesia y busca a tu hermano», me dijo. Se me heló la sangre. Lo que menos quería era subir de nuevo, pero al tratar de explicarle lo que me había ocurrido, me regañó sin creerme nada. Llorando comencé mi recorrido de nuevo, subiendo por la colonia para buscar a Carlos, que había subido a buscarme. Unas cuadras más adelante, un grito me puso en alerta, y de pronto, de la oscuridad, 2 figuras corrían hacia mí a toda velocidad. Quise correr en dirección a mi casa, pero por el miedo, creo yo, mis piernas se pusieron absolutamente torpes y solo sentí que me tropecé. Las figuras se acercaban, se escuchaba incluso su respiración. Una pasó corriendo sobre mí y la otra me tomó de los brazos y me levantó. Era mi hermano, Carlos, y sin decir nada sabía que algo los perseguía. Me di cuenta que la figura que corría ahora enfrente de nosotros era Diego, y dio la vuelta al llegar a la calle de mi casa. Se metió corriendo a ella, incluso yendo sin nosotros. Tenía mucho miedo, lo sé, y sabía él que no iba a alcanzar a correr ese ritmo 2 calles más hasta llegar a su casa. Cuando entramos, me horroricé. Diego tenía la cara llena de sangre y mi mamá lo atendió de inmediato mientras nos ordenaba que llamáramos a su padre. Diego no dejaba de llorar, y mientras más le limpiaban la sangre de su cara, más me aterrorizaba yo. Y es que parecía como si le hubiera explotado un cohete en ella y tuviera pedazos de piel colgando. Su padre no estaba, no respondió, pero a los pocos minutos llegó uno de sus vecinos y se lo llevaron al hospital de emergencia. Mi madre no dejaba de preguntarnos que qué había pasado, pero yo no tenía idea y Carlos juraba que no sabía qué le había ocurrido tampoco. Por el susto que teníamos todos, mi madre no insistió más. Nos preparó una cena muy ligera y nos envió a dormir. Carlos entonces se acercó para decirme que me iba a contar lo que había visto, pero que tenía que jurarle no decírselo a mi mamá. Me contó entonces lo que había ocurrido. Mi mamá estaba muy preocupada por mí, así que lo envió a buscarme. Subió corriendo por la colonia y estaba más o menos a la mitad de camino entre la casa y la iglesia, casi llegando a la escuela, cuando escuchó el sonido de algo pasar por arriba de él, como volando.
Miró hacia arriba, pero no había nada, así que siguió. Sin embargo, apenas avanzando unos cuantos pasos, la voz de un niño le llamó desde sus espaldas. «¡Hey! Por aquí está». Cuando volteó, vio a un niño que le señalaba la vuelta hacia la calle. Y por la descripción, era el mismo niño que había corrido a mi lado cuando me alejaba de la escuela. «Es uno de los niños gitanos, seguro lo has visto», me dijo. Lo que vio al correr hacia esa calle fue a un bulto justo en medio de ella. Un bulto negro que se movía sobre algo o alguien. A pesar de que la imagen era macabra e impresionante, él tomó una piedra y se la lanzó pensando que quizás era yo el que estaba ahí, siendo atacado de alguna forma. Era una figura muy extraña, pero humana sin duda, y eso no le hacía sentir menos pavor. Le dio entonces con una piedra enorme a esa cosa, que lanzó un chillido y se fue corriendo hacia el otro extremo de la calle, dando saltos enormes. Carlos corrió hacia la figura de un niño ensangrentado, y al llegar a él se dio cuenta de que era Diego. Lo levantó y le preguntó por mí, y él le dijo que yo había alcanzado a correr por la calle principal. Diego miró hacia las espaldas de Carlos, apenas pudiendo abrir los ojos por la sangre, y sin decir nada, salió corriendo en dirección contraria como alma que lleva el diablo. Carlos volteó y vio a un grupo de 4 monjas acercándose en fila hacia él. De una forma completamente bizarra, con las manos empalmadas al frente como rezando, y como si dieran pasos muy cortitos debajo de sus hábitos, pero se acercaban a una velocidad impresionante, como corriendo hacia él. Comenzó a correr también y después de algunas cuadras me encontró, caminando hacia atrás de miedo hasta que me resbalé. Fue cuando me recogió y alcanzamos a llegar a casa justo detrás de Diego. Mi mamá no nos va a creer, pero yo ya las había visto antes, me dijo. Se visten como monjas y a veces se acercan a la iglesia. Caminan alrededor y se quedan viendo. ¿Sabes por qué no hice mi primera comunión?, me preguntó. ¿Por qué no crees en Dios?, le dije, más en tono de pregunta que respondiendo con seguridad. No, fue por ellas. Te lo voy a contar. Comenzó entonces con su relato. Yo fui a 2 clases de catecismo también. Incluso eran más temprano en aquel entonces y nos quedábamos a jugar fútbol en el espacio al lado de la iglesia, justo frente al convento. Las monjas eran muy amables. Incluso a veces tocábamos su puerta y nos daban vasos de agua a todos los niños. Por eso, una vez nos sorprendió un grupo de monjas vestidas completamente de negro, que parecían maldecirnos en voz baja mientras jugábamos fútbol. Pero ellas no estaban del lado de la iglesia, sino al lado, en la calle que pasa arribita del campo donde jugábamos. De verdad decían cosas malas, cosas muy malas. Estábamos ignorándolas hasta que uno de los niños más pequeños se acercó a ellas para recoger una pelota. Una de ellas entonces corrió hacia él como si fuera a tomarlo, y él empezó a correr hacia nosotros llorando, mientras las demás se reían a carcajadas, lanzando casi alaridos. Mientras las veíamos, a nuestras espaldas abrió la puerta del convento, y una de las monjitas nos gritó que nos metiéramos a la iglesia. Todos corrimos, pero yo alcancé a voltear. Del convento salieron 2 monjas jóvenes, dirigiéndose deprisa, casi amenazantes hacia las otras que se encontraban al lado del terreno de la iglesia. Y estas, al verlas, empezaron a correr, pero riéndose horrible. Recuerdo entonces que se acercó una de nuestras catequistas, que apenas era una adolescente también, y nos pidió que no nos volviéramos a quedar jugando tan tarde, mucho menos cuando ellas estuvieran ahí. Le pregunté entonces si esas monjas de negro eran malas, y me dijo que claro que no eran monjas, pero que eran personas locas que solo buscaban asustarnos. En ese momento mi hermano hizo una pausa en su historia. Respiró profundo como si hubiera llegado a un momento doloroso, y luego continuó. Pero
yo estoy seguro de que eran más malas de lo que ella creía, que no solo buscaban asustarnos. Poco después de que las vimos por primera vez, pasó lo de Alan. Carlos se detuvo de nuevo en su historia y yo sabía por qué. Sabía a qué se refería. Alan era un compañero de su salón que había fallecido. A mí no me contaron bien cómo porque era muy chico, pero sabía que había sido de una forma muy fea. Y entre los chicos de primero de la escuela se contaban cosas completamente descabelladas al respecto. Para los que no conozcan, la colonia Guaycura está en una especie de cerro pequeño y terminaba en un barranco por uno de sus costados. Estos barrancos daban hacia un arroyo con un camino de tierra al lado. Hoy ahí ya hay un bulevar de los más transitados en Tijuana, pero a principios de la década de los 90 no existía nada de eso. Allí en el arroyo habían encontrado el cuerpo de Alan. Yo recuerdo bien que varios niños se juntaron desde los barrancos, donde terminaban las calles de la colonia, para ver todo el movimiento de patrullas y curiosos que llegaron al lugar. Alan estaba jugando fútbol con nosotros ese día que las vimos, continuó mi hermano. Y después las volvió a ver, una noche, muy cerca de la escuela. Cuando dijo eso, recordé la visión que habíamos tenido un rato atrás, Diego y yo en la escuela. Pensé en lo que le hubiera ocurrido quizás si no hubiera llegado mi hermano cuando lo tiraron en la calle. Y aunque se burlen de mí, esa era la parte más fácil de creer. A partir de ahí, ocurrieron las cosas más macabras y bizarras de mi experiencia.